Buenas tardes con todo el público. En esta oportunidad les voy a explicar un poco sobre la meiosis 1. El que le habla es el alumno Gino Bertrán Núñez Pérez del Colegio San Martín de Porres, que lleva como grado y sección el cuarto respeto de secundaria. La profesora a cargo es García Pérez Gracie Vanessa. Antes de centrarnos a nuestro tema, que es la meiosis 1, primero tendremos que tener un pequeño concepto sobre qué es la meiosis y cuál es su función. La meiosis es un proceso de división celular en la que una célula diploide 2N experimenta dos divisiones sucesivas con la capacidad de generar 4 células haploides N. En los organismos con reproducción sexual tiene importancia, ya que el mecanismo por el que se producen los ovocitos y espermatozoides. Función de meiosis. La meiosis cumple la función de producir gametos o células haploides, que son los espermatozoides u óvulos, que no pueden vivir independientemente. Los organismos que participan en la reproducción sexual tienen células diploides con paredes de cromosomas homólogos que se encuentran en el mismo estadio en su ciclo de vida. Proceso en el ser humano. En los humanos es un proceso de división celular que nos lleva de una célula diploide, una con 2 juegos de cromosomas, a células haploides que tienen un solo juego de cromosomas. Las células haploides producidas por las meiosis son los espermatozoides y los óvulos. Sabiendo ya sobre el tema de la meiosis, ahora sí podremos centrarnos a nuestro tema principal, que es la meiosis 1. En la meiosis 1, también conocida como fase reductiva, los cromosomas homólogos se reparten en 2 células hijas. En ese se produce el fenómeno de entrecruzamiento, dando como resultado que el material genético de las células hijas sea la mitad de las células progenitoras. Ahora vamos a conocer las fases de la meiosis. La fase de la meiosis tiene 4 fases, que son la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. Ahora vamos con la primera fase, que es la profase 1. Profase 1. Los cromosomas se hacen visibles, se lleva a cabo el entrecruzamiento, el nucleolo desaparece, se forma el huso meiótico y la membrana nuclear desaparece. Los cromosomas homólogos duplicados se aparean y el entrecruzamiento. El intercambio de partes de cromosomas se lleva a cabo, es decir, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. Ahora vamos con la segunda fase, que es la metafase. Lo que pasa es, los pares de cromosomas se acomodan en la placa de la metafase y se unen al ya formado huso meiótico. Los centriolos se van a los polos opuestos de la célula. Las fibras del huso que van de un polo a otro de la célula se unen a un cromosoma de cada par. Ahora vamos con la tercera fase, que es anafase 1. ¿Qué es lo que sucede durante la anafase? La anafase empieza cuando los cromosomas de cada tétrada se separan y empiezan a moverse a los polos de la célula. Como resultado de la acción del huso, en la anafase 1 las cromátidas permanecen unidas a sus centrómeros y se mueven hacia los polos. Es decir, que las
que los cromosomas se separan y emigran a los polos opuestos. Ahora vamos con la última fase de la meiosis, que tiene como nombre telofase 1. ¿Qué sucede dentro de la telofase? Los pares de cromosomas homólogos llevan a los polos de la célula. La membrana nuclear se forma y la citoquinesis produce dos células. Los pares de cromosomas homólogos completan su migración a los dos polos como resultado de la acción del uso. Muchas gracias por ver las diapositivas y también muchas gracias por su atención. De mi parte me despido.